he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Que si alguna universidad ha cesado cualquier día de actividades académicas, debe reponer esos días de actividad académica de manera íntegra. No se pueden recortar contenidos académicos, no se puede hacer ninguna reprogramación que afecte a los estudiantes. Todos los venezolanos que tienen conciencia, que saben que se está muriendo entre los calabozos de Ramo Verde un venezolano inocente, firmen esta planilla que va para su santidad, el Papa Francisco, para que interceda y medie para que le sea otorgada la medida humanitaria al comisario Iván Simonovi. Yo voy a soltar a Simonovi. Después de que él dirigió, y lo tengo que decir porque me han obligado a decirlo, él dirigió la masacre del 11 de abril, donde hubo muertos del lado de los compatriotas de la oposición, del lado de los compatriotas de la revolución. Lo que sí quedó claro ayer es que Fiscalía dijo que Leopoldo no hizo nada, más allá de sus discursos. Y Leopoldo en sus discursos lo único que ha hecho es motivar, llamar a la gente a una protesta pacífica porque es un derecho constitucional. Protestar pacíficamente no es un delito. La Organización de Estados Americanos ha pedido apoyar el diálogo sin presiones ni sanciones. El secretario general José Miguel Insulza ha expresado su preocupación por el estancamiento del proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Que los problemas tienen responsables y que la situación que estamos viviendo no es por arte de magia que hemos llegado a esto, sino es producto de un modelo económico que es inviable. Los teníamos bien monitoreados, bien vigilados, porque se trata de unos locos desesperados y además obstinados, porque son unos obstinados. No creen en la Constitución y no creen en la democracia. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Álvaro Cañizales de la ONG Periodistas por la Verdad y Ricardo Martínez Osorio de noticierodigital.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Comenzamos. Leopoldo López irá a juicio. Luego de una larga espera y de una audiencia preliminar que duró 3 días, la jueza 16 de control de Caracas, Adriana López, dio luz verde para continuar el proceso contra el líder de Voluntad Popular tras las rejas. Al dirigente opositor se le acusa de daños, incendio, asociación e instigación para delinquir a raíz de los sucesos del 12 de febrero. Amarrados y silentes. Esto no nos afecta. Hoy, más que nunca, cobra vigencia y fortaleza la frase de Leo: el que se cansa pierde. Aquí nadie se cansa, aquí nadie pierde. Seguiremos transitando estos caminos jurídicos, si se le puede llamar de esa manera, y presentaremos nuestro recurso de apelación el próximo miércoles. Que el Ministerio Público ha intervino en su exposición, que bueno, 2 horas intervino el Ministerio Público, pero el tiempo ha sido utilizado fundamentalmente por la defensa. Allí hay 5 personas, 4 personas y 5 con el ciudadano Leopoldo López, que fueron acusados, y ellos tienen en total, entre ellos 5, 11 defensores. Entonces aquí hay que oír a los defensores y también hay que oír a las personas que están acusadas si ellos quieren hacer uso del derecho de palabra. Y eso hay que respetarlo porque eso es debido proceso. La familia y los compañeros esperaban que Leopoldo López quedara en libertad este miércoles en la noche, pero fue todo lo contrario. Hoy Manuela, mi hija de 4 años, me preguntó, cuando la dejé en el colegio: mami, ¿papi llega esta noche a la casa? Esa respuesta la tiene la juez del Tribunal de Control número 16, Adriana López. Adriana López, pues, está en sus manos que le demuestre a todos los venezolanos que en Venezuela sí hay justicia, que le demuestre a todos los venezolanos que todavía sí existen instituciones
que funcionan en Venezuela. Esa respuesta, Adriana López, está en sus manos. Tenemos sin duda alguna que condenar esta decisión. Leopoldo López hoy es víctima de un carácter de persecución, de criminalización, en lo que ha constituido una manera sistemática del gobierno de confrontar a la oposición venezolana. Es la intimidación para mantenerse en el poder. Pero ¿saben qué? Nosotros ahora menos tenemos razones para retroceder. Ahora es cuando hay más voluntad, más ganas, más disposición para mantener nuestra tesis política de cambio y para seguir en la calle. 3 días, más de 25 horas, tomó la juez para dictar su decisión del enjuiciamiento de Leopoldo López en la cárcel. ¿Es una decisión, Ricardo, política o judicial? Totalmente política. En ninguna democracia se juzga a una persona en las horas donde se sucedió todo la parte final, donde vimos que justamente 2, 3 de la mañana es donde deciden abiertamente un caso. Y eso es justamente, yo diría que el punto que más podemos ver del caso, que es un ejemplo claro que en Venezuela definitivamente con el caso de Leopoldo se ratifica que no hay independencia de poderes, y lo segundo, que yo creo que es lo más importante, que el gobierno nacional actual y el Estado nacional configurado como está actualmente, donde todos los poderes responden a la figura del presidente de la República, ratifican justamente que no están leyendo la realidad política que les dice el país, los venezolanos. Y las encuestas, que digamos una encuesta que todo el mundo usa en campaña electoral, oposición y gobierno, podemos decir, IVAT dice claramente que consideran los venezolanos que Leopoldo López es un preso político. Es una realidad que los venezolanos sienten ahorita rechazo por la actitud política que tiene Nicolás Maduro sobre las decisiones que tiene, y adicionalmente a eso, mientras tenemos a todo ese Estado ocupado de un caso como el de Leopoldo López, vemos que siguen sin atenderse los problemas de verdad, los problemas que el venezolano siente y padece todos los días. Hay problemas concretos que si seguimos como vamos, un gobierno que no genera las condiciones de país, de políticas, para que la oposición lo ayude a salir de la crisis económica que vivimos, porque mientras estamos aquí hablando hay familias que tienen una situación difícil, y estamos hablando que no tienen para tener lo básico, estamos hablando que no tienen para tener leche, y eso lo dicen también las encuestas. Más del 73%, 77% de los venezolanos considera que en Venezuela hay desabastecimiento. Y eso es lo que yo siento que justamente vemos. En vez de ayudar, lo ideal hubiese sido que con este caso de Leopoldo hubiésemos tenido un gobierno nacional que le diera la libertad, generara condiciones para el diálogo y justamente avanzáramos para donde tenemos que avanzar, para que el país comience a ocuparse de la economía como un todo, porque si no lo hacemos, mientras tanto lo que vamos a seguir viendo es que se agudiza la crisis económica y la crisis política hace que sea ingobernable. ¿Qué empresario de otro país puede ver Venezuela el día de hoy y dice, voy a invertir mi dinero en Venezuela? No hay condiciones, ni políticas ni económicas para que eso ocurra. El caso de Leopoldo podía haber sido eso, un comienzo de un camino, como tampoco lo están haciendo ni con Simonovic, ni lo están haciendo con ninguna de los casos que son emblemáticos para la mesa. Si el gobierno quisiera tener realmente una mesa de diálogo sincera, tiene que decidir flexibilizar algunas decisiones, como por ejemplo el caso de Simonovic, que estamos hablando prácticamente de una persona que está en unas condiciones físicas que ya no soporta más la cárcel. Y lo segundo, Leopoldo, que es un líder emblemático de un sector del país que claramente siente un descontento y claramente se nota en la calle que hay una crisis política. Posiblemente la crisis no sea nacional, posiblemente haya estados donde no se vea la crisis como se ve en el área metropolitana de Caracas, pero existe esa crisis. Álvaro, Enrique Capriles ha señalado que fue una decisión cocinada desde el gobierno. ¿Tú crees que en Venezuela hay independencia de poderes? Contrario a Enrique Capriles, yo creo que fue una decisión ajustada a derecho. Fue muy evidente la violencia que vivimos los venezolanos desde el 12 de febrero hasta días recientes. 41 muertos, más de 1000 personas heridas directa o indirectamente, niños asfixiados. Un kinder donde estaban 40 niños hace un mes aproximadamente, trató de incendiarse con los niños adentro. Es una violencia pública y notoria que no solamente rechaza el pueblo venezolano a través de encuestas, así como las encuestas dicen que se tomen decisiones políticas favorables a los casos emblemáticos de la mesa. Yo creo que un gobierno no se puede dirigir sus acciones a partir de casos emblemáticos de una mesa, entre comillas, yo diría una mesa con
no con las cuatro patas justamente. Yo creo que es una decisión apegada a derecho, viene una apelación, yo confío en la justicia venezolana, la apelación del miércoles. Es un caso porque se ha querido manipular mucho el hecho de que duró 3 días la audiencia preliminar. Caramba, nada más. Y que la decisión se tomó en la madrugada. Y que la decisión se tomó en la madrugada, que es otro elemento con el que se quiere manipular. Es una decisión en la que la parte defensora tomó el 75% del tiempo. Y nosotros aplaudimos, como periodistas venezolanos, que la parte defensora haya tenido a sus anchas la posibilidad de defender a su cliente, ¿no? El cliente, lamentablemente, yo siento que está sumamente enredado. Creo que vienen otros elementos que se van a hacer públicos en los próximos días, productos de investigaciones que ahora resultan muy cercanos a la conspiración internacional que hay contra Venezuela en estos momentos. Yo siento que tiene otra oportunidad, es la apelación. Creo que la fiscal general de la República es una mujer proba, es una mujer honesta, con errores como los tenemos todos los humanos. Siento que hay una independencia de poderes, siento que debemos profundizarla mucho más. En la medida en que seamos más independientes, en esa misma medida pues vamos a ser más fuertes desde el punto de vista jurídico. Creo que los periodistas nuevamente nos hacemos tontos útiles de una situación, ¿verdad?, que ante los ojos del mundo, si hay 41 muertos de por medio, si hay más de 1000 personas heridas, si hay unos terroristas capturados en el Táchira, unos paramilitares en el Zulia, ¿cómo es que la justicia no va a tener en cuenta estos elementos? ¿Cómo es que la justicia se va a voltear de espaldas y va a cumplir los caprichos de la llamada Mesa de la Unidad? Pero fíjate que 3 discursos y su Twitter son las pruebas contra López. Son pruebas que desde el mes de marzo, lo dijo el ministro Rodríguez Torres, lo ha señalado la fiscal general de la República, se vienen siguiendo. Hay mucho más de 3 correos electrónicos, hay mucho más de un Twitter, hay elementos de convicción que en los próximos días saldrán a la palestra pública. Será el alto comité político del Partido Socialista Unido de Venezuela, supongo, que es el que va a presentar las pruebas, pero la situación es sumamente delicada. Ricardo, las pruebas estas, 3 discursos y su Twitter. Totalmente, y hay Margarita. más pruebas, como dice Álvaro. Es que es así, la gente que nos está viendo ahorita no es tonta y eso es una cosa que yo siento que es una realidad. Hasta los chavistas que simpatizan todavía en este momento con Nicolás Maduro están clarísimos que en Venezuela no existe independencia de poderes y que el caso de Leopoldo López es un caso de persecución política clarísima. Y eso lo vemos claramente cuando vemos un juicio a medianoche. Es irregular que una persona se someta a todo el proceso que ha sido con el caso de Leopoldo. Y adicionalmente al tema puntual de Leopoldo, es que esto sinceramente va más allá de Leopoldo. Estamos, insisto, en un momento donde era necesario para el país que el oficialismo tuviera un gesto político claro, como por ejemplo un gesto que tuvieron con Hugo Chávez cuando él hizo un golpe de Estado y él posteriormente gozó de una ley que justamente, un indulto que lo permitió justamente sacar de la cárcel. Entonces, si se pudo hacer en su momento con Hugo Chávez, ¿por qué no se hace con Iván Simonovic? ¿Por qué no se intenta dejar esta situación que vivimos, que existe? Porque lo que realmente a veces intenta el oficialismo es justamente tapar el sol con un dedo, decir que nada ocurre, que realmente la situación del país está muy bien. Realmente la gente en este momento tiene que hacer cola para comprar productos de primera necesidad, productos como, insisto, leche, café. Hace poco, viniendo para acá, vi una cola de un camión, una cantidad de gente comprando en un camión en las condiciones más precarias café. Un país petrolero teniendo a los venezolanos sometidos a esa realidad. Entonces, si tú quieres generar condiciones políticas para que el país avance, tenías que haber hecho eso. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, al paredón. Continuamos con la Semana Venevisión. Plan de magnicidio. La Fiscalía citó a María Corina Machado, Diego Arria y el empresario Pedro Mario Burelli, entre otros, a comparecer el próximo lunes ante el Ministerio Público. Esto como parte de las investigaciones del supuesto plan
de golpe de Estado y de asesinato contra el presidente Maduro, denunciado por el alcalde Jorge Rodríguez. Pica y se extiende. Para hacer comparecer a un conjunto de ciudadanos, entre ellos Pedro Burelli, María Corina Machado, Diego Arria, Ricardo Kessler y otros. Ya fueron libradas las citaciones, deben estar, seguramente ya la habrán recibido, deben comparecer ante el Ministerio Público a partir del próximo lunes, este lunes que viene. Los fiscales han detectado que pudiesen estar también comprometidas algunas personas, altos funcionarios de países extranjeros, también están revisando la posibilidad de solicitar lo que es la figura de la rogatoria, que es requerir a través de la figura de la asistencia mutua en materia penal, solicitar información a algunos países también para avanzar también en esta investigación. Este delito es grave a nivel internacional y seguramente con las pruebas que tenemos, ¿no?, presentadas ante un tribunal en Estados Unidos, este señor Burelli y el otro que se vaya a Estados Unidos, bueno, podríamos perseguirlos judicialmente. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, pidió la renuncia de la fiscal Luisa Ortega Díaz y María Corina Machado reaccionó así. Lo repito una y otra vez, que quede bien claro, absolutamente todos esos correos y cada una de esas palabras son mentiras, son fabricadas y además saben que es muy fácil de demostrar, es sencillo de demostrar. El país no aguanta 7 meses más con esta fiscal general, que es una tortura para el pueblo venezolano. El plan de la oposición siempre ha sido el magnicidio. Todavía está por aclararse si la enfermedad del comandante Chávez fue o no fue inducida. Todavía está por aclararse, pero lo vamos a aclarar. Porque cree la oposición, tutelada por Estados Unidos, cree la oposición encapuchada, que matando a Chávez, mataban el proyecto bolivariano. Investiguen todo lo que quieran investigar. Que eso a nosotros no nos afecta y aquí nosotros estamos en contra de magnicidio y estamos en contra de golpe de Estado. Hay más pruebas de magnicidio, señala el gobierno, mientras la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dice que Venezuela está ante una grave situación porque el presunto plan magnicida atenta contra la integridad de la República. Álvaro, atenta contra la integridad de la República. ¿Qué puede pasar si prospera este plan denunciado por el gobierno nacional? Bueno, imagínate tú, se cumpliría uno de los anhelos del imperio norteamericano, que tiene muchísimas ganas de ponerle las manos a las reservas petroleras de nuestro país. Recuerda que es una cuestión de transporte de energía. 5 días tarda en llegar nuestro buque petrolero a los Estados Unidos y 45 tarda desde el Medio Oriente. Además, desde el Medio Oriente en unas condiciones muy adversas. Es una cuestión económica, es una cuestión estrictamente económica. Quieren nuestras reservas gasíferas, quieren nuestras reservas petroleras. Ahora bien, hay una conspiración, sin duda alguna. Que haya 10 denuncias de magnicidio, 40, 50, las que haya, la denuncia que haya, y cuando el temor tenga alguna vinculación, alguna situación en la que considere que se debe denunciar un magnicidio, ¿verdad? Como estamos hablando de guerra mediática, de guerra de cuarta generación, de golpe suave, es preciso denunciarla, no importa las veces o no importa el hecho de que se quiera banalizar, como lo ha hecho el señor Ramón Guillermo Aveledo. Yo, como periodista venezolano, si el presidente fuera el señor Capriles y aquí hubiese una denuncia de magnicidio contra el presidente Capriles en caso de que fuera, nosotros también saldríamos a protestar y a rechazar ese intento de magnicidio. Porque ¿qué significa asesinar al presidente de la República? Significa acabar con la democracia de ese país, significa irrespetar, que es lo que yo considero lo más bochornoso de la exparlamentaria María Machado, el hecho de que como ella no quiere a Maduro, ella quiere que Maduro se vaya, ella no le importa el número de gente que votó por el presidente. Se supone que a la vuelta en el 2018 vamos a tener elecciones, el candidato que gane, sea de la derecha, de la izquierda, del proceso que sea, tenemos que respetarlo los venezolanos, tenemos que calárnosla,
el tiempo necesario, pues el tiempo que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo sí creo que hay una conspiración, no contra el gobierno, es una conspiración contra Venezuela, es una conspiración contra los venezolanos. Quieren nuestro petróleo y se lo van a llevar. Es decir, aquí esta riqueza, ellos son unos consumidores voraces de la energía en el mundo y están sufriendo momentos terribles. La economía de los Estados Unidos está desplomándose, el 2015 no pinta nada bueno para esta economía. Se dice que al igual que España, al igual que Grecia, que los países europeos que cayeron hace 2 años, pues se va a repetir esta misma situación en los Estados Unidos y urge que ellos consigan, ¿verdad?, como caníbales, el recurso que tanto requieren. Ese recurso lo tenemos nosotros, porque no solamente tenemos petróleo y gas, también tenemos las mayores reservas de agua, también vienen por el Amazonas. El presidente Chávez había alertado sobre ese particular y sencillamente creo que los periodistas dignamente debemos defender no solamente los recursos energéticos nuestros, sino tenemos que defender nuestra democracia. Aquí hubo una mayoría que se manifestó a favor de un proceso. Ricardo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló: la derecha haría fiesta si aquí le ocurre algo a Nicolás Maduro. Este plan de magnicidio, ¿cómo lo calificas? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no tengo cómo afirmar si el plan es o no verdadero. Lo que sí es cierto es que las pruebas que presentó el Partido Unión Socialista Unido y no la Fiscalía, como debió haber ocurrido, justamente no son pruebas reales. Y no solo tienes que ser, no solo es un tema de periodista, o sea, cualquier persona que en su casa vio esa transmisión se dio cuenta que las pruebas que presentaron eran realmente escuetas. Y adicionalmente al tema de las pruebas, cayeron en una cosa que a mí me parece falta de ética, que es publicar las fotos de una persona en su vida privada, independientemente que la foto no es nada grave, pero sí es una foto de su vida privada. Y creo que en la política, los políticos deben tener cuidado con eso, porque justamente cuando la política comienza a entrar en esas aguas, donde se pierde el respeto por justamente lo privado de las personas, caemos en situaciones como esa. Yo sí creo que es muy lamentable todo y creo que el país espera que sus instituciones, si de verdad están denunciando un plan que parece un tema repetido, porque ya esta es la no sé cuánta vez que insisten con un plan de magnicidio y finalmente nunca ha ocurrido nada. Ahora, lo que sí hay es una cosa que es una realidad y es un derecho que tiene la oposición de cualquier país, que es pedirle la renuncia al presidente de la República, decir que el presidente de la República no lo está haciendo bien y ellos quisieran un cambio político. Eso sí, lo puede hacer cualquier gobierno. No puede ser un capricho de un No, grupo. no se trata de capricho. No puede ser un capricho de María Corina, porque la niña rica dice, mira, yo no quiero más a ese señor, yo quiero el mío. No. No es así. Porque hubo una mayoría que se pronunció. Una mayoría muy pequeña, una mayoría muy pequeña. No importa, una mayoría que Obama. Realmente muchos de los venezolanos, yo no quiero afirmar que no ganó, pero sí puedo afirmar que hay un grupo de venezolanos, que es la mitad más o menos, que no se sintió representado en esa elección. Que y no solo en el por 2018. Bueno, pero lo que sucede es que hay un cuestionamiento serio del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones. Justamente hay un tema de desconfianza con el Consejo Nacional Electoral pero y eso todo el mundo lo sabe. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Capriles. Justamente. Proclamó a, tú lo mencionaste y me recuerda una cosa Barulla, que dijo Enrique el día del diálogo. Rosales. Eso que dijo él en el diálogo es válido. En este país quedó un tema pendiente, producto de que Nicolás Maduro ese día no decidió aceptar el pacto que llegó con Enrique Capriles en la noche del día de las elecciones, donde dijeron, bueno, vamos a contar todas las papeletas y compararlas con los libros del día de las elecciones para ver si hay papeletas que no tienen una persona, un elector definitivamente. Si se hubiese dado que ese proceso se hubiese logrado y la oposición hubiese logrado tener el resultado definitivamente seguro, que ellos no ganaron la elección, de repente no hubiésemos tenido la crisis política es decir, volver de este al momento. acta mataboto. No se trata de acta mataboto. Esa que tanto daño le Yo hizo al creo que país. el país se merecía una explicación de un resultado muy pequeño, porque todos sabemos que el resultado Pero si fue el muy resultado pequeño. hubiese sido pequeño para Enrique, entonces sí valía. Sí, el problema no es quién ganó, el problema no es que ganó, Claro. el problema sí es que hay una duda que es razonable, porque tenemos claro que el Consejo Nacional Electoral de este país, lamentablemente, juega a favor de una de las tendencias políticas y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, frío.
Seguimos en la semana Venevisión. Diálogo no hay. El gobierno y la oposición llevan 3 semanas que no se hablan sino por micrófono. Yo te digo, tú me dices. La MUD señala que el gobierno es intransigente y Maduro los acusa. Así están las cosas. Tú me das esto, yo te doy esto. Así es la burguesía. Así pretendían ellos. Yo los llamo a diálogo y ellos pretendían venir a un diálogo y ellos dicen diálogo con resultados. A pedir cargos. Ah, no. Aquí cuando hagamos y hacemos diálogo, es diálogo primero frente al país y para los grandes intereses del país. No es un diálogo de cúpula para hacer pactos y menos pactos con la burguesía. Rechazamos contundentemente este tipo de maniobra. Nosotros hemos planteado la necesidad del diálogo para la paz, la necesidad del diálogo para construir puentes comunicantes desde el punto de vista de buscar entre todos dirimir y resolver los problemas graves que tiene el país. La oposición venezolana agrupada en la MUC diga que no va a haber diálogo porque se levanta, bueno, es la prepotencia propia y la soberbia, ¿no? Pensar que el diálogo está subordinado a la presencia de ellos o no. Y debemos recordarle al país que la propuesta del diálogo fue hecha y puesta en práctica por el compañero Nicolás Maduro. A lo que se refiere Diosdado, a lo mejor necesita hablar con Nicolás, cosa que probablemente haga poco, pero para que la Mesa de la Unidad Democrática vuelva a seguir intentando un diálogo, es menester que se cumpla con la palabra. Los venezolanos somos gente que cumplimos la palabra. Lamentablemente no hemos obtenido eso del gobierno nacional, que se ha dedicado a mentir, que se ha dedicado a tergiversar la verdad. El canciller Elías Jagua estuvo en la OEA y allí denunció la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Pretenden permanentemente generar violencia, sabotaje económico, planes de magnicidios, alentados y financiados desde sectores de los Estados Unidos en abierta violación a los principios de no intervención en los asuntos internos que postula esta organización. El presidente Nicolás Maduro dice que la MUD acabó con el diálogo, se paró de la mesa. Y por otra parte, la MUD califica de irresponsables y falsas estas afirmaciones del jefe de Estado cuando dice que se acercaron a la mesa por cargos burocráticos, cargos políticos. Ricardo, ¿por qué se acabó el diálogo? Bueno, sin duda porque llega un punto que sí es ya necesario que el país, más que la oposición, vea resultados. Y realmente, más allá de vernos de que se vean las caras, de que el país los vea sentados, ya es hora de producir resultados. Y resultados concretos pudiera ser, nuevamente, insisto, el tema de Simonovic pudiera ser un buen comienzo y el tema de Leopoldo López. Porque, insisto, el que está en el gobierno es el que le conviene mucho más las condiciones estables de un país para poder gobernar. Y ese rol le toca al presidente de la República, a Nicolás Maduro, le toca asumir su rol de generar las condiciones. Si él decide trancar el juego y decide no generar esas condiciones, el que va a pagar la consecuencia primero obviamente es el venezolano, pero también va a ser su gobierno, porque llega un punto que si el país sigue en este rumbo donde no tenemos a una oposición que se siente con el gobierno y adicionalmente a eso, el tema económico, donde también existe una segunda rama de la mesa que se llama económica, también esa mesa económica no se ven resultados porque finalmente los empresarios se sientan en la mesa, deciden una serie de cosas, acuerdan con el gobierno y las divisas siguen sin llegarle a los empresarios para poder justamente surtir a sus distintos negocios, a las distintas ramas de las empresas que existen. Justamente está ya en manos del gobierno de producirse resultados en lo económico, de que se vean las divisas para que los empresarios puedan comenzar a producir. También se ve en la necesidad de que se produzca un diálogo sincero donde se vean resultados concretos y ahí ya la mesa comenzó justamente a pedir por eso lo de Simonovic. Álvaro, ¿por qué no hay diálogo? No, yo pienso que el diálogo no se ha acabado del todo. Lo dijo el mismo Henry Falcón, gobernador del estado Lara, que es un factor de la oposición. Lo ha señalado el periodista Vladimir Villegas. El diálogo todavía está allí latente. Creo que el gobierno... Yo me inscribo dentro de una organización de periodistas de este país y de buena parte de América Latina que comulgamos con el diálogo. Es fundamental. De hecho,
Ricardo y yo pues tenemos divergencias políticas, pero antes de entrar a este espacio, al que respetamos y admiramos mucho, sostuvimos una conversación como periodistas venezolanos de respeto, ¿no? Siento que un diálogo no avanza si está por medio de los chantajes. Creo que en el caso Simonovic, a quien respeto, hay muchas heridas cercanas. Hay crímenes de lesa humanidad que se deben investigar más a fondo. Creo que el comisario tiene situaciones con la justicia pendientes. Hay familiares de 2002, que reclaman justicia. Creo que el gobierno no puede ser tan irresponsable de decir, cumplo con esta solicitud que tú haces y no pongo cuidado a lo que me está exigiendo una parte del pueblo. Yo creo que el diálogo está vivo todavía. Siento que tiene que haber resultados, pero no resultados producto de un partido político, de una expresión partidista. Creo que los resultados que yo espero como periodista venezolano tienen que ver con salidas colectivas, hacia un colectivo, ¿no? Cuando se fue a esa mesa, algunos personeros políticos de partidos, ¿verdad?, señalaron que, bueno, que la meta era conseguir la libertad de Simonovic y la de Escarano, la de Ceballos y de otros actores políticos que están presos no como presos políticos. Creo que le han fallado a la justicia en este país. No se cumplió ese cometido, entonces ellos sienten esos factores, porque no son todos los factores, no todos están opuestos a la conversa, y por eso traigo a colación lo que dijo Henry Falcón. El diálogo está vivo, vamos a insistir en que este diálogo sea en función de los venezolanos, pero no en capricho, por Dios, de un partido político determinado. No es un capricho, se está muriendo. O sea, hay muchos exámenes que le han hecho. Yo creo más en lo que han dicho los médicos que en la especulación. Pero le han dicho ya varias veces, justamente le han hecho los exámenes a Simonovic, y Simonovic está en unas condiciones humanas que ya no aguanta más estar en la cárcel. Llega un punto que lo que justamente parece que capricho fuera dejarlo adentro en la cárcel, porque hay un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué no se conoce el dictamen de la Junta Médica que evaluó la salud de Simonovic? Lo que no se ha querido hacer es un show con el dictamen, que me parece muy respetuoso, tanto por el comisario como por su familia. No podemos hacer de estos dictámenes un show. La familia conoce el resultado de estos exámenes. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanapp. Al regreso, sin corona. Rey durante 39 años, Juan Carlos I de España decidió entregar la corona a su hijo Felipe. La noticia madrugó al continente americano. Las reacciones no se hicieron esperar, desde agradecimientos al rey por la transición a la democracia hasta los que hablan de un referéndum para acabar con la monarquía e instalar una república. ¡Salve! Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles. He encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Mientras esto ocurre, decenas de miles de personas salen a las calles de las principales ciudades españolas para exigir un referendo sobre la abolición o conservación de la familia real. La monarquía española ha visto empañada su imagen tras numerosos escándalos en los últimos años. Estamos aquí aprovechando la abdicación del rey para pedir que se haga el referéndum de si realmente queremos seguir con la monarquía o queremos la república.
Tensión en España. En 135 plazas del país se realizaron manifestaciones a lo largo de esta semana para exigir la realización de un referéndum, pero el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que para ello es necesario la reforma de la Constitución Nacional. Ricardo, ¿cómo has visto tú todo este proceso que está viviendo en estos momentos España? La abdicación del rey surge en el momento en que se ha visto envuelto en ciertas denuncias de corrupción que lo han afectado directamente a la familia de este monarca, como es a la infanta Cristina. Yo siento que obviamente ellos jugaron inteligentemente en el sentido que para lograr justamente mantener su sistema, que es una democracia, es una monarquía parlamentaria, justamente están en este proceso tratando de un mecanismo previsivo, tratar en un momento donde el rey todavía está en un estado de salud aceptable, proceder justamente a hacer el cambio para Felipe y justamente para refrescar la imagen de la corona que ya era necesario. Sin embargo, no puedo dejar de ver esas imágenes y decir, bueno, ahí están justamente un grupo de republicanos exigiendo como tienen el derecho de hacer, y entiendo que hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, no ha habido mayor represión de ellos y se han podido expresar su posición de que existe una república. Tampoco han salido a quemar las calles ni a hacer guarimbas. Bueno, en principio lo que te quiero decir es que ahí está un ejemplo clarito de justamente que es posible exigir una posición contraria y decir, mira, yo quiero una república, hay una posición oficial, existe la necesidad de hacer una reforma constitucional para poder llegar a ese mecanismo. Sin embargo, es un país que justamente respeta las garantías al día de hoy, que bueno, obviamente ha pasado por un proceso histórico difícil que los llevó al día de hoy a que respeten los derechos civiles de las personas. Pero lo importante y rescatable, yo siento que bueno, ya comenzaron su proceso de darle el poder a Felipe y eso va a ser positivo a mi juicio para España. Álvaro, ¿encarna la estabilidad del príncipe Felipe? Mira, yo creo que yo pienso que no. En el momento que hay una crisis económica, en el momento en que se pone en duda la monarquía, así es, las denuncias de corrupción. Creo que la monarquía es una estructura obsoleta, anacrónica, ha llegado el momento histórico, somos testigos de excepción de que a través de un referéndum los españoles pudieran determinar si están de acuerdo o no. Siento que la sangre es joven, el refrescamiento, como decía Ricardo, yo creo que no tiene que ver con que continúe Felipe de Borbón, que por cierto es muy apreciado acá en Venezuela, de hecho se reunió en varias oportunidades con el presidente Chávez. No se trata de la persona de Felipe, que sería Felipe VI en caso de que llegara a la corona, sino se trata de una situación que ya es insostenible para España. El costo que significa la corona para los españoles es sumamente alto en un país que está en bancarrota. Yo creo que es importante sincerarnos. Es una tradición, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto las tradiciones son dañinas? Además, la crisis económica, los casos de corrupción a través de la infanta y su esposo, pero algo muy lamentable, muy patético, haber visto imágenes del rey asesinando elefantes en África. Realmente yo creo que esa crisis moral está por encima de la situación económica, porque claro, muchísimos españoles han perdido sus viviendas, han perdido sus trabajos, están saliendo de España, muchos colegas venezolanos han regresado, pero creo que la imagen que yo creo que llevó al rey a abdicar, a renunciar, fue esa imagen asesinando a los elefantes, que el mundo entero lo condenó. Cómo este señor, siendo financiado por un gobierno español, con el dinero de un Estado que está en crisis, tranquilamente se va a África a asesinar elefantes. Y no es porque esté cansado, y también problemas de salud. Imagínate tú, las operaciones que ha sufrido en los últimos meses. Cada país tiene su proceso histórico que llega a ser producto de su misma historia, su misma circunstancia. Esa misma corona que hoy muchos ven con mal juicio, comparto contigo que las monarquías son obsoletas, también fue la misma monarquía que le dio estabilidad a España luego de la muerte de Franco, y eso es una realidad. Justamente Juan Carlos logró poder llevar a España a una situación democrática en medio de esa monarquía. Estoy de acuerdo que visto desde Venezuela pareciera toda una gran locura, pero cada país tiene su proceso histórico y por algo ellos están en esa realidad, y yo creo que la estabilidad de los países es lo más importante.
Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís cantando a dúo el tema El Perdedor. ¡Feliz domingo! No vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más, no me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser